Bienvenidos, buenos días. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro devocional número 55, basado en el libro de Salmos. En esta mañana nuestro devocional lleva el título de oración del hombre acusado. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en esta mañana para tener nuestro tiempo devocional, y en esta ocasión es el Salmo número 55. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche me rodean sobre sus muros, iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Y él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Bien, esta es la oración del hombre acusado. Trata de la vida y la muerte, la salvación del infierno y la perdurable presencia de Dios. En este salmo habla proféticamente el salmista de la experiencia del Salvador Jesús. Este salmo consta de muchas secciones cortas, y su carácter muestra la profunda emoción que hay detrás de él. La estructura es una llamada a Dios a escuchar en medio de la angustia, un deseo de escapar de la muerte, una plegaria por el juicio de Dios a los malos, la descripción de la traición de un amigo, una renovada plegaria por el juicio de Dios a los malos, una plegaria por la salvación de los justos, y una retrospectiva de la traición de un amigo, y un llamado a la esperanza en medio de problemas. En este salmo generalmente podemos observar que hay un hombre que se siente triste, desesperado, y él ora por su integridad de los enemigos y pide aquí su destrucción, a medida que su confianza en Dios, quien les rescatará, se ve fortalecida. El Salmo 55 es una súplica individual que expone ante Dios un dolor intenso de sentirse perseguido y angustiado por sus enemigos, traicionado
incluso por algún amigo íntimo. Y es en medio de estas calamidades que el salmista le pide a Dios que lo defienda y lo libere de sus adversarios, ya que estos se apoyan en actitudes de violencia, en el sufrimiento que este hombre padecía, y así él, en su sentido de esperanza en Dios, está depositando su confianza. El poema pone de manifiesto un conflicto muy serio entre el salmista y un grupo de personas, entre los que se encuentran incluso, como hemos dicho, algunos amigos muy cercanos. El origen del problema puede ser la traición de un amigo, o incluso que la ciudad, que su nación ha caído en anarquía, que algunos de ellos están peleando por gobernar y que incluso están ahora persiguiéndole. Podría tratarse también de este periodo de la historia, donde Jerusalén se ve nuevamente con las posibilidades de ser reconstruida, y en este contexto de caos y reorganización social y económica se atraviesa una crisis política luego de la guerra que ha venido. El contexto nos presenta a un hombre que tal vez se encuentra en destierro y que ahora clama porque sabe que es piadoso y sabe que también su familia sufrirá juntamente con él, que habrá carencias espirituales, que habrá carencias económicas por esta persecución de la cual él está siendo presa. Hay, sin embargo, al principio del Salmo una súplica a Dios. En los primeros 3 versículos observamos esta situación. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Es en este comienzo donde vemos que el salmista pide ayuda. Hay ciertos imperativos que nos transmiten esta urgencia. Escucha mi oración, no te escondas de mi súplica, atiéndeme, respóndeme. Desde el comienzo mismo del poema, el salmista revela su objetivo y pone de relieve el ambiente psicológico que le está rodeando, pues clama y se conmueve. La finalidad es ser escuchado por Dios, porque está implorando su intervención salvadora. El fundamento de la plegaria del salmista es la voz del enemigo y la opresión del impío que se ha confabulado para perseguirlo y angustiarlo. El salmista necesita imperiosamente la intervención divina ante las acciones de sus enemigos. El poeta sabe que Dios no es sordo, no es ajeno, ni está despreocupado, ni tampoco es un Dios distante. Por eso clama con intensidad, reconoce la capacidad divina de intervención y está convencido a confiar y llegar a Dios con este sentido de seguridad. Luego, en la siguiente sección del versículo 4 al 8 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. La plegaria inicial se torna ahora en una descripción de las condiciones actuales de la vida del salmista. Se siente angustiado, se siente temeroso, se siente dolorido y tembloroso. Inclusive le envuelve el espanto, que es una forma de enfatizar la desesperación, revelar su estado anímico y describir la congoja que le persigue. La imagen del problema es clara. El salmista está frente a una situación de crisis mayor. Se siente débil, asustado e incluso amenazado de muerte. En medio
de este ambiente de persecución y angustia interna, el poeta desea huir de su realidad, desearía transformar su situación. Las imágenes que nos transmite son ilustrativas. Dice, si tuviera alas, volaría lejos para descansar. Si pudiera huir, viviría en el desierto, que es un símbolo de soledad y refugio. Su deseo firme es terminar su dolor. La complejidad de las dificultades hacen que quiera escapar de los problemas, que describe como vientos borrascosos de tempestad, imágenes que destacan la fuerza del problema y revelan la violencia de la crisis. Hacia el versículo 9 al 11 dice, destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella, maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. A la oración y descripción del problema le sigue una oración. El poeta piensa en voz alta y expresa sus sentimientos en torno a aquellos que le hacen mal y le hieren. La frustración se apodera del salmista, que manifiesta sus pensamientos más hondos, revela las angustias, expone sus anhelos más profundos, desea que sus enemigos sean borrados. La petición del salmista es que sus enemigos sean destruidos de forma total y absoluta, y reclama además la confusión de sus lenguas, que es también la manera de destrucción por falta de la comunicación. Los enemigos del salmista están presentes en todas las esferas de la ciudad, rodean los muros y no se apartan de sus plazas. Los muros es la protección de enemigos que provienen del exterior, y las plazas son los lugares junto con las puertas de la ciudad donde se hacían los negocios y se reunían los ancianos para implantar justicia. El poeta describe una ciudad en crisis y la describe de forma figurada con las expresiones de violencia, rencilla, iniquidad, falta de trabajo, maldad, fraude y engaño. Junto al sentimiento interno de persecución y frustración, el salmista añade un ambiente social de anarquía, descomposición, desesperanza y crisis en su nación. Hacia la última parte del versículo 12 al 15 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en la amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Esta sección revela uno de los mayores problemas del salmista. El origen de su desgracia y dolor es la traición infame de un amigo íntimo. El Salmo nos revela que hubiera soportado las afrentas de los enemigos y también hubiese superado las acciones hostiles de quienes le aborrecen. La crisis manifiesta un grado máximo cuando se percata de la identidad del traidor, una persona íntima a quien trataba como guía, como confidente, como compañero. En efecto, había llegado aquel amigo a ser parte de su familia. Al descubrir esa realidad amarga y dolorosa, el salmista se siente frustrado nuevamente y articula otra oración: que la muerte les sorprenda, que desciendan vivos al Seol. De esta forma enfatiza que lo inminente de la destrucción, subraya la velocidad del juicio, expresa un sentimiento intenso hacia sus enemigos y manifiesta el rechazo absoluto al grupo de personas que conspiran contra él. La imagen del Seol se relaciona con la suerte de los partidarios de Coré, aquellos
que estaban en contra de él. En la última sección, del versículo 16 al 19, dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya mucho. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. En esta parte el salmista toma la palabra para clamar al Señor y afirmar su esperanza de salvación. Indica que su oración continua propiciará la intervención divina. Dios escuchará la voz del salmista y redimirá su alma, que son expresiones alusivas a las persecuciones y las guerras que se llevan a efecto en su contra. Y cuando el Señor escucha, quebranta a quienes persiguen al salmista, que son personas sin escrúpulos, que no cambian ni temen a Dios. En este cierre del Salmo, del versículo 20 y 21, se retoma el tema de la traición y se describe a la persona aludida como perversa, pues violó el pacto de amistad y de paz, que es una forma de describir la confianza mutua y respetuosa que debe existir entre verdaderos amigos y fraternos. El amor del traidor es la palabra engañosa que se vuelve como mantequilla o suave aceite, mortal como guerra y que daña como las espadas desenvainadas. Es este falso amor que le ha dado como respuesta a su fraternidad, a su amistad que el salmista le refirió a su persona. Es al final que el poema, en el versículo 22 y 23, incluye palabras de seguridad y esperanza, incluso una declaración de confianza. Según el salmista, Dios no dejará caída para siempre a la persona justa, pues sostendrá a quienes se apoyen en él. Confía que el futuro de quienes le persiguen, que son descritos como sanguinarios y engañadores, será el pozo de perdición. Además, desea que no lleguen a la mitad de sus días. Por su parte, el salmista seguirá confiando en Dios. El mensaje de este salmo es un mensaje de consolación y sentido de futuro. Es aquí donde vemos que la carga presenta un dolor angustioso y es símbolo de la gravedad del problema que afecta al salmista. Y no solamente tenemos este tipo de problemas, no solamente tenemos este tipo de circunstancias que nos afrentan, sino que hay muchas otras cosas que nosotros podemos enfrentar. Sin embargo, en cada ocasión podremos seguir confiando en Dios. Habrá yugos que amenacen con destruirnos, pero habrá yugos como el de Cristo que nos ayudarán a llevar las cargas. El yugo del pecado y la esclavitud pueden destruirnos, pero el yugo de Cristo en una vida de obediencia y en una vida de servicio salvará nuestra alma. A través del tiempo, este salmo se ha relacionado con la pasión de Cristo. Por estos sufrimientos que se describen, incluso por la traición de su amigo, un amigo íntimo que se puede relacionar sin mucha dificultad con las decisiones y acciones que Judas hizo frente a Jesús. Además, la condena de Jerusalén, que es una ciudad violenta y que asesina a sus profetas, es un tema que se incluye en el Salmo y que se supone de manifiesto claramente en el mensaje de Cristo. El Señor, en su ministerio público, denunció abiertamente las injusticias que caracterizaban a la sociedad de su época.
rechazó de forma pública la corrupción que se manifestaba en el templo y las instituciones religiosas, y denunció con firmeza las acciones irresponsables de líderes religiosos y líderes políticos. Por eso, nosotros podemos echar nuestra carga sobre Jehová, podemos echar nuestra carga sobre Cristo. ¿Qué cargas podemos tener? Las cargas del pecado, las cargas por nuestra desobediencia, las cargas físicas. A veces estamos tan cansados, a veces estamos tan agobiados por alguna situación que nosotros podemos confiar nuestra integridad física a Dios. Hay cargas de ansiedad, sobre todo en este tiempo estamos viviendo muchas cargas de ansiedad que amenazan con robarnos nuestra tranquilidad, nuestra cordura. Hay cargas de la aflicción, cosas que hemos hecho, cosas que están en nuestra mente y que no hemos podido desprender de ella. Las cargas del hogar, de aquellas cosas que tenemos que cumplir, de aquellas obligaciones que tenemos sobre el hogar y que es imperativo que nosotros cumplamos para que nuestra familia y nuestro hogar tenga un buen desarrollo. Pero ¿qué es lo que no debemos hacer con las cargas? No debemos dudar que Dios vendrá a nuestra ayuda. No debemos ceder ante la tentación, no desesperarnos, tampoco huir de ellas, ni enojarnos porque esas cargas son puestas sobre nosotros. Debemos echar la carga sobre el Señor. La palabra echar quiere decir aquí arrojar o lanzar, y requiere acción y fuerza de nuestra parte. Cristo es el portador de nuestras cargas. Nosotros no podemos llevar las cargas solo, porque incluso algunas podrían destruirnos. Nosotros podemos comprobar el poder y la gracia ilimitada de Dios cuando pedimos a Dios que nos ayude. Él tomará toda la responsabilidad y sus promesas nos sustentarán en cada día de nuestra vida. Este salmo nos llama también a estar cerca de Dios, como David, en los momentos en los que tal vez queramos huir de todos y escapar de los problemas y presiones de la vida. Recordemos a este salmo, cómo describe que incluso los enemigos, a pesar de ser tan peligrosos, no son tan peligrosos como la corrupción, no son tan peligrosos como la herida de un amigo. Habrá momentos cuando los amigos nos confronten con amor para ayudarnos. Los verdaderos amigos, sin embargo, permanecen junto a nosotros en los tiempos difíciles y nos brindan consuelo. El amor, aceptación y comprensión. ¿Qué clase de amigos somos nosotros? No traicionemos jamás a quien nos ame. Oremos en todo tiempo, como dice el Salmo, en la mañana, en la tarde y en la noche. Es una manera excelente de mantener prioridades legítimas a través de cada día. No desfallezcamos. Dios quiere llevar nuestras cargas, pero a menudo continuamos llevándolas nosotros, aun cuando decimos que confiamos en Él. Confiemos en que la misma fuerza que sostiene a cada uno de nosotros también puede llevar nuestras cargas. En la angustia profunda, el alma no le falta variedad ni originalidad para atraer la atención de Dios. Positivamente hay una petición a Dios de que preste oído. No tenemos a un Dios que se esconda a nuestras súplicas. Estemos confiando en Él en todo el tiempo. El corazón de la súplica es esta traición que ha sufrido este hombre. El dolor hubiera sido soportable, dice, si hubiera sido un enemigo, pero es alguien que estaba junto a él. Y en esta tribulación emocional es este hombre que recurre ahora a la oración y clama a Dios y espera de Él la resolución de todo el conflicto. Es así como el pueblo puede también depender de Dios para su restauración. Es en este Salmo 55
donde hemos observado la oración de angustia, la oración pidiendo justicia y la oración pidiendo certidumbre en todas las cosas. No dejemos jamás que alguna tribulación nos robe nuestra paz y nuestra tranquilidad. Si bien podemos turbarnos, si bien podemos sentirnos tristes, oremos para que en todo tiempo Dios nos sostenga. Estemos orando también por nuestros amigos, para que aquellos se mantengan también junto a nosotros en el tiempo de tribulación y nos acompañen y nos ayuden. Oremos hoy por los amigos que Dios nos ha permitido. Oremos a Dios por aquellas amistades que han permanecido fieles a nuestro lado, aún en el tiempo de problemas y en el tiempo de tribulación. A Dios sea la honra. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga.